de aprendizaje, que todos somos parte de un aprendizaje, por eso son mis socios en este momento que voy a plasmar esta ponencia, somos socios de este aprendizaje. Este tema que me corresponde ponerle a ustedes es un tema de verdad amplio hoy en día. Y antes de entrar en el tema como tal, quisiera darle este pensamiento de San Juan de la Cruz. Para llegar al lugar que no conoces, debes tomar el camino que no conoces. Y esto viene referente precisamente con este tema que se llama la era digital en la transformación estratégica gerencial. Para todos, bienvenidos. El contenido de esta ponencia va a ser el mundo de hoy, conceptos, era digital, transformación estratégica y transformación digital, disrupciones digitales, las 6 generaciones y para finalizar, hacia dónde vamos. El mundo de hoy. El mundo de hoy, ustedes se preguntarán, ¿era digital? ¿Sí tiene que ver algo con lo que está relacionado en mi campo laboral? Sí, totalmente sí. ¿Por qué? Porque hoy en día utilizamos estos dispositivos móviles que sin duda alguna vienen a ser parte fácil en nuestro día a día de comunicación, en nuestro trabajo y en nuestras relaciones personales. Hablar de la era digital hoy en día también se traduce en hablar de inteligencia artificial, que es una de las más innovaciones que tenemos hoy en día y se está utilizando mucho. Hay que tener cuidado también con esta, vamos a decir, inteligencia artificial, porque se han conseguido que, bueno, se puede plagiar inclusive con esto. Pero lo importante es que lo utilicemos para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestras empresas, para el beneficio de nuestro personal. Entonces el mundo de hoy nos lleva a conocer la era digital desde la telecomunicación, desde la comunicación, desde lo que ha sido la innovación y la creatividad en las empresas para llevar a cabo la era digital. Como era digital, un concepto que nos dicen por aquí algunos autores, hace referencia a un periodo de tiempo regulado por el uso constante de la tecnología. El término moviliza capacidades y diferentes recursos que funcionan gracias a la combinación de conocimientos, significados e interpretaciones. Esto no nos dice Costa, uso crea y nos hace. Para mí es un punto de técnico, para mí lo que es la era digital es un punto técnico, que en la era donde yo estoy, ese punto técnico yo lo modifico a mis circunstancias. Y vamos a hablar un poco de esto dentro de unos momentos, porque la era digital se mueve dentro de esto. La era digital ha venido también y tiene su origen hasta los actuales momentos. También conozcamos que es importante la transformación estratégica desde la era digital. Citando un clásico en el área de David, plantea que esta puede ser definida como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permiten a una empresa lograr su objetivo. Delinea por un lado la misión de la organización, mientras que por el otro lado su dirección futura, los objetivos estratégicos. A largo plazo, a la vez que define estrategias y políticas para lograrlo, todo ello apoyado en procesos de evaluación del entorno, tanto externo como interno de la organización. Es decir, y esto ha dirigido a los líderes, a los gerentes de la organización, cuando toman en cuenta quiénes son los que deben implementar la estrategia de la era digital en sus empresas con respecto a la tecnología, a la innovación y el resultado que ellos quieren obtener de ello. Por eso hablamos de una transformación estratégica. De lo tradicional cambiamos a lo digital. Y como otro concepto, y como concepto, transformación digital, los autores Notiski, Moreno y Martínez consideran que la transformación digital es un proceso adaptativo, eficiente en el manejo, transformación de datos mediante soluciones digitales que resultan en conocimientos que adquieren las personas y benefician a las empresas. Es un elemento adaptativo lo que es la transformación digital. Es decir, a lo mejor yo puedo estar en esta época trabajando con dispositivos móviles, pero ya a lo mejor dentro de unos años ya voy a trabajar a lo mejor con un dispositivo móvil que yo solamente lo que le voy a dar es una orden de voz y él ya me va a ejecutar algunas acciones que yo necesito. Entonces esto es adaptativo. Estos autores lo dicen muy bien, que la transformación digital viene a ser adaptativo en nuestra organización. Aquí la hora de lo que es las disrupciones
digitales, y ahí vamos a comenzar el origen de lo que tenemos hoy en día como era digital. Y es la primera revolución que tuvimos, que es la mecanizada. Esta revolución se da en el siglo XVIII, cuando pasamos de la estructura agrícola artesanal a la mecanizada. Es decir, empezamos a utilizar máquinas para empezar a implementar un modelo de adaptación. Es decir, ya yo pasé de lo manual, de lo artesanal, ahora voy a algo mecanizado. Como segunda revolución, adelante. Como segunda revolución tenemos la electricidad. Esta vino a masificar lo que venía siendo la fase de máquina. Es decir, vino a hacerlo en serie, vino a hacerlo a masificar todo lo que fue la producción. También tenemos como la tercera revolución la informática. Aquí ya se une la parte electrónica, la parte de comunicación, la parte de telecomunicación a lo que es la informática. Aquí empiezan a aparecer ya los primeros ordenadores. Empezamos a suministrar información binaria a ordenadores para que nos dieran información, que ya empezaban a procesarlo. Y por último, la era digital, que es la que estamos actualmente en nuestro siglo XXI, y es la que manejamos hoy en día. Lo más reciente, la inteligencia artificial. Aquí se une todo lo que tiene que ver con telecomunicación, comunicación, actividades que se hacen en las empresas para cambiar, para formalizar, automatizar el software. O sea, todo lo que tiene que ver con el cambio de lo que yo venía haciendo a algo más sofisticado, a algo más novedoso, a algo más nuevo. ¿Para qué? Para hacer más eficiente y más productivo los recursos en la empresa o en la organización. Importante este punto de las 6 generaciones, porque yo que trabajo en el área comercial, es aquí donde nosotros captamos los bienes y servicios que nosotros le vendemos o comercializamos al mundo. Y empezamos a hablar de una generación silenciosa que es la que nace en el año 1924 o 1943. Es aquí donde las empresas se fijan cuáles son los atributos que yo tengo que tener para captar esa generación. Esa generación es la que hoy en día son nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Es decir, son personas que todavía son captivas para un mercado. ¿Cómo lo ven? Bueno, que son personas que son solas, son personas que se preocupan por su salud y también por el deterioro cognitivo que van teniendo. Son personas que son muy afectivas con sus familiares, es decir, tienen que estar en constante comunicación con sus hijos, con sus nietos. También son personas que no manejan lo que son dispositivos con esa facilidad que lo podemos manejar nosotros, pero son inducidos por sus nietos y por sus hijos para que adquieran algún tipo de tecnología que por lo menos ya puedan usar. Les pongo el ejemplo, normalmente vamos a ver a estos abuelos o bisabuelos utilizando a lo mejor teléfonos, que es lo más sencillo que les puedo poner como ejemplo, de tecla, para ellos mantenerse comunicados con sus familiares y con sus hijos. Tenemos también los baby boomers, que son la generación que viene naciendo entre 1944 y 1963. Esta fue una generación que viene a luchar por los derechos civiles como feminismo, vienen también a buscar lo que es el género, vienen también a buscar lo que es la discriminación racial que se ve en esos momentos. Entonces, estas personas se familiarizan hoy en día con lo que tiene que ver con redes sociales como por ejemplo Facebook. No abordan otro tipo de contenido de red, sino Facebook. ¿Por qué? Porque todavía ellos mantienen lazos presenciales, lazos afectivos, donde tienen que mantenerse en contacto porque no manejan todavía este tipo de redes que sean más sofisticadas. Luego pasamos a la generación X, que es la generación que podría yo decir que estamos hoy en día la mayoría de nosotros, porque somos los que están nacidos entre 1964 y 1978. Esta generación, como podemos ver, es una generación que viene a sufrir un cambio de lo analógico a lo digital. Es decir, vimos lo que era, por ejemplo, un cassette, vimos lo que fue a lo mejor una transformación a un CD, y estamos viendo hoy un podcast y estamos viendo música en línea. Es decir, venimos viendo una transformación desde hace muchos años. Les pongo este ejemplo a lo mejor en la parte de música, pero también lo podemos haber vivido con los ordenadores, con los dispositivos. Nosotros vimos también ordenadores de escritorio y hoy en día estamos viendo ordenadores que simplemente los podemos cargar ya en la mano y nos dan toda la información que me daba también aquel computador que teníamos de escritorio.
Es una generación que se familiariza con las redes como Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, pero donde más se enfocan es en la tecnología del WhatsApp. Es decir, es la red que más usan para comunicarse, bien sea con sus familiares, bien sea con sus empleados. Es un público que lo capta hoy en día, más que todo, las redes y los anuncios con cosas que tienen que ver, más que todo, para el manejo sencillo de nosotros, como tal. Tenemos nostalgia, los de la generación X, por los años 80 y por los años 90, es decir, no nos despegamos totalmente de lo que fue a lo mejor mi primer Walmart, como dicen ellos. No me despego tampoco a lo mejor de decir mi primer móvil, que también tuve. O sea, somos una generación todavía apegada a este tipo de tecnología que la tuvimos, la cambiamos, pero que sin embargo hoy en día disfrutamos también la nueva tecnología. Luego paso a los millennials. Los millennials son la generación que nace entre 1979 al año 2000. Ya ellos vienen conociendo un poco más lo que es la tecnología, no tanto como nosotros, que de repente rechazamos algunas cosas y ellos ya están más integrados con el uso de la tecnología. Estos son una generación que tienes que hablarle con un máximo de 140 caracteres, como se identifica en promedio. Es decir, es una generación que tienes que ser muy breve para decirle las cosas. Es una generación que se apasiona por lo que le gusta, es decir, no le gusta que le impongan, le gusta apasionarse y las cosas que le gustan lo puede hacer hasta sin percibir algo que lo gratifique por hacer su trabajo. Simplemente por lo que le gusta, ya él se siente cómodo y se siente satisfecho por lo que está haciendo. Luego tenemos la generación Z. Ya esta es una generación que nace entre el 2001 y el 2011. Esta generación viene ya totalmente más digital que lo que nosotros ya veníamos viendo hasta los millennials. Es decir, estas son personas que ya manejan incluso dispositivos móviles sin necesidad de nosotros tener un tutorial o algo que nos esté indicando. Son fáciles de maniobrar todo, y si los millennials tenemos que darle un mensaje en 140 caracteres, el de la generación Z máximo 8 segundos en promedio puede recibir un mensaje. Si en 8 segundos él no recibe la información, se cambia inmediatamente. Son las personas que son más rápidas para conseguir información por internet, y por eso mismo, por la velocidad que tienen el uso de este tipo de tecnología que hoy usamos. Y la generación alfa, que es la generación que tenemos actualmente. Aquí esta generación me sorprendió porque tal vez nosotros lo hemos vivido. Son niños que estamos citando a lo mejor entre 1 año de edad y que ya agarran un teléfono como este y buscan un video, y en ese video están buscando información y a lo mejor no saben ni leer, todavía no saben ni escribir, pero ya no solamente ver una figura ya empiezan a buscar la información que ellos requieren. Entonces, estos niños, así como nosotros los vemos, parece mentira, pero son los que inducen a nuestros padres, o sea, a nosotros los padres, a que le compremos cosas que ellos necesitan según su necesidad. Es decir, todo esto que tenemos aquí de las 6 generaciones son estudiadas por las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones se fijan en estas características que tenemos nosotros como consumidores, como habituales compradores, qué es lo que nos lleva o nos motiva a usar un servicio o un bien. Esta generación alfa también dice que en su andar de la información que necesitan, simplemente antes de ir al colegio ya manejan información es de fácil uso para ellos. Es decir, lo que a nosotros nos ha costado a lo mejor integrarnos, para ellos es rutinario. Es como decir, bueno, a mí no me afecta a lo mejor ver un dispositivo, mientras que a lo mejor mi papá, mis abuelos, oye, no, eso es muy difícil para mí, no, toma, el niño lo agarra con una facilidad que pareciera que ya venían como con un chip ya para manejar ese tipo de información. Entonces, esta información, queridos socios, se las informo porque esto es muy importante para nosotros los que trabajamos en el área comercial, para el área de servicio, conocer estas características que tienen hoy en día nuestros usuarios comunes en el mercado que nosotros estamos. Tal vez nosotros en Venezuela no tenemos o no disponemos a lo mejor de una tecnología avanzada como otros países, pero sin embargo sí tenemos una tecnología que nos ha ayudado a nuestras necesidades que tenemos o a la que necesitamos a nuestro momento. Ok, ¿a dónde vamos? Y esto sí tenemos que estar nosotros muy claros con respecto a la era digital. La era digital, por muy que se diga vanguardista que sea, por muy innovadora,
nosotros sí tenemos que tener claro qué queremos de la era digital y cómo eso enfrenta nuestra gerencia hoy en día. Esta debe ser para ser usada para erradicar, por ejemplo, la pobreza, también puede ser usada para erradicar el hambre, también puede ser usada para erradicar la delincuencia. Tiene que ser usada para hacer bien, para proteger el ambiente, para que nuestras empresas nosotros seamos más efectivos con el recurso que tenemos y ser también lo más favorable para una sociedad. En vista de esto, también tiene sus consecuencias. El tener toda esta facilidad, porque esta facilidad también me puede brindar a mí, mientras menos cosas yo puedo usar, ocio, a lo mejor estar limitado tanto a una tecnología me separa también un poco de mi entorno social. Es decir, ya yo no me comunico presencialmente con mi entorno, sino que lo hago desde una red. También me puede inducir a que yo me separe de mi vida deportiva, de mi vida saludable. ¿Por qué? Porque estoy manejando todo el tiempo este tipo de información o que necesito. Entonces, estas son las consecuencias que muchas veces la era digital, si nosotros no sabemos controlar, nos puede también desviar de lo que nosotros queremos alcanzar. Pero la era digital hoy en día se está haciendo precisamente para hacer más efectivo nosotros como seres en nuestras organizaciones, para ser más productivos, para ser también personas más sociables, porque aunque tenemos una red y nos podemos comunicar con casi todo el mundo y somos globalizados, igualmente me permite seguir manteniendo ese contacto con la persona. Esto es lo que busca la era digital. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, que nosotros seamos cada vez más también profesionales en el uso de la era digital, porque los que manejamos empresas y tenemos personal, debemos ser personas capacitadas para saber manejar este tipo de tecnología, debemos capacitarnos, debemos estarnos actualizando con este tipo de información. ¿Cuáles son las consecuencias? De no hacerlo, bueno, yo puedo sucumbir también como empresa, como organización, porque al no manejar la tecnología, la innovación, mi empresa puede también desaparecer. ¿Por qué? Porque no me adapto y como lo decía al principio, muchas veces nosotros buscamos lo que no conocemos, tenemos que agarrar el camino que no conocemos. A lo mejor para yo poder usar alguna información tecnológica que desconozco, igualmente tengo que irme por ese camino para empezar a conocerla. Lo desconozco, pero lo voy a hacer. El objetivo de la era digital y la connotación que tiene nuestra gerencia hoy en día va a ser precisamente alcanzar una mejor productividad, alcanzar que seamos más eficientes, tengamos en nuestras organizaciones personal cada vez más capacitado, y son los líderes, son los gerentes los que tienen que propiciar este tipo de formación en nuestras empresas. Como otra característica que podemos tener nosotros hacia dónde vamos con la transformación digital es que nosotros también seamos personas más colaborativas con nuestro personal. Cuando digo más colaborativas, sabemos que nos vamos a enfrentar con un personal que a lo mejor desconocemos un poco esto, pero si yo estoy preparado y capacitado es transmitir este tipo de conocimiento a estas personas. ¿Y hacia dónde vamos? A que también las pequeñas y medianas empresas empiezan a ejecutar también procesos tecnológicos en sus empresas. ¿Por qué? Porque son las corporaciones más grandes las que están llevando a cabo este tipo de herramientas. Hoy en día no se maneja, por ejemplo, decir solamente que el petróleo es lo único que mueve una economía. Ya se dice que, por ejemplo, empresas como Facebook, Google, Instagram, TikTok, Amazon, son empresas que generan y reportan grandes sumas rentables para mantenerse en un negocio. Yo tal vez lo he visto acá en el estado de Yaracuy con personas con un emprendimiento muchas veces que están elaborando hasta tortas, están haciendo repostería y desde su casa están publicando por medio de las redes este tipo de ventas que están haciendo, este tipo de trabajo. Y esto también se está globalizando porque no solamente lo estoy comunicando a los mejores en este sector, esto se propaga a nivel mundial. Entonces, el uso de la tecnología nos ha llevado a globalizarnos también nosotros desde un rincón donde nosotros estamos. En pandemia sufrimos un cambio de verdad muy drástico con el uso de la tecnología, porque nos dimos cuenta también, los que teníamos empresas, que no necesariamente tenemos que tener el personal en las oficinas. El personal remotamente desde su casa me podía hacer el trabajo. Hoy en día algunas empresas todavía mantienen este tipo de funciones con su personal. Así como también se dieron cuenta que no era necesario tener grandes galpones porque estaban utilizando las mismas instalaciones
contestaban ellos, para guardar ahí lo que tenían que guardar, sus recursos de inventario, sus recursos de materiales, y lo podían guardar. Entonces la pandemia también nos ayudó a conocer también esta parte de la era digital. Nos llevó a conocer el delivery también que se empezó a implementar. ¿Por qué? Porque a través de una llamada o un mensaje yo conectaba con alguien para que me trajera el producto. O también yo podía ir al sitio a buscar el producto. Entonces, ¿qué me dice a mí hoy en día la era digital? Que vamos todavía avanzando. ¿Avanzando hacia dónde? Hacia una era cuántica. De la era digital vamos a pasar a lo mejor dentro de unos años a una era cuántica. Es decir, volúmenes que se hablan hoy en día, que se pueden estar manejando de 100.000 veces, se van a manejar en dispositivos a lo mejor todavía más pequeños en esta era que vamos a tener nosotros como cuántica. Esta era se está hablando que puede estar oscilando ya en el año 2047, 2050. Ya la era cuántica puede estar haciendo ya efecto acá en este planeta. Entonces, hoy en día tenemos también una era robótica, ya algunas empresas están robotizadas totalmente. También tenemos una era robótica que hoy en día ya la hemos palpado todavía en algunas empresas, donde ellos ya ejecutan todo. Y como yo le decía en una oportunidad a una chica que trabajaba en un banco porque no me quería atender, no, que esperar tu cola. Yo le decía, bueno, no te preocupes, que dentro de poco van a venir los cajeros. Bueno, efectivamente, 10 cajeros en los bancos, que yo creo que ha sido una de las empresas que ha sido muy vanguardista aquí en Venezuela con el uso de la tecnología, y fue que los bancos empezaron a utilizar cajeros. Entonces, había los paradigmas. Pero esta señora, este cajero me va a reconocer el billete, me va a dar, no señor, o sea, usted llega, sacó su billete y se salió malo, bueno, vaya entonces allá y reclame, pero usted no se va a poner a discutir con un cajero si el billete salió malo, que posiblemente sí lo podía haber hecho con un cajero presencialmente. Entonces, todos estos paradigmas se han ido también desplazando por esta nueva vanguardia que tenemos hoy en día acá en nuestro planeta. Bueno, ya para finalizar mi ponencia, aquí lo voy a dejar con un mensaje del señor Alex Rovira, que es un escritor y también como él se identifica como un divulgador. Él dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Esto se refiere a esta era digital que hoy en día tenemos, que aunque las cosas sigan cambiando, pero yo no cambie, a mí me va a llevar este sistema. Pero si las cosas no cambian, pero yo cambio, las cosas las voy a ver de otra manera. Esto nos dice este señor, bueno, que nos vamos preparando también para futuras eras, futuras tecnologías que nos van a venir y que estemos preparados, porque si no el sistema igualmente nos va a seguir absorbiendo. Muchas gracias a todos por su atención.